Bueno, pues buenas noches a todos. Aquí estamos con la clase de esta noche. Muy bien. Eh, bien, entonces continuamos con la clase que vimos la semana pasada, que David se había ido al campo de los filisteos para intentar salvarse de la persecución de Shaul. Pero allí no puede estar mucho tiempo porque le apresan y querían matarle y se libra solamente haciéndose loco y así de este modo consigue escapar. Bueno, y entonces, capítulo 22, y se fue David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Y oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre y descendieron a él allá. O sea, no solamente él es fugitivo ahora, sino que toda su familia ahora están con problemas y sus familiares vienen a estar con él. Perdón. Se reunieron a él, versículo segundo, todo hombre apurado y todo hombre que tenía acreedores y todo hombre de alma amargada. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. Ok, 400 hombres, y ahora es cuando pasamos a la segunda página. Podéis verla. Se reunieron con él. La máquina esta tarda un poco. Se reunieron con él. Nos recuerda una descripción, la descripción de otra persona que fue expulsada. Nos recuerda la descripción de otra persona que fue expulsada de su tierra y tuvo que buscarse refugio. Y se reúnen a su alrededor un grupo de unas 400 personas, todo hombre apurado, todo hombre que tenía acreedores, todo hombre de alma amargada. Como ya digo, nos recuerda otra ocasión en el libro de Shoftim, en los jueces, capítulo 11, vimos la historia de Yiftach, que leímos precisamente, bueno, hace poco ya aquí la semana pasada. Esta página la preparé hace una semana. Que leímos en la Haftara de la semana pasada, que al ser expulsado de su casa, se refugió en una tierra de nadie. Y se agruparon a su alrededor hombres vacíos que salían con él. Y sus salidas, las salidas de Yiftach, eran para atacar a los viajantes que se aventuraban por la zona en que vivían. O sea que Yiftach y sus compañeros se convierten en maleantes. Aquí vemos ahora algo parecido. David se ha convertido en un proscrito. Shaul lo persigue y toda su familia se ve amenazada. Lo complica más aún al irse de visita en el campo de los filisteos, acérrimos enemigos de Israel, y no tiene más remedio que refugiarse en la zona fronteriza entre las tierras de los judíos, sí, que es la tribu de Judá, pues son judíos, y las tierras de los filisteos en las colinas de Adulam. Ya en el libro de Bereshit, capítulo 38, nos encontramos con un adulamita, Jirá, el gran amigo de Yehudá y coprotagonista de aquel capítulo 38. Este Jirá recibió de Yehudá una enorme influencia que, según el Midrash, le hace merecedor de una extraordinaria y extrema longevidad, a la que siguió una especial despedida de este mundo al subir al cielo en vida, sin morir. Y nosotros volveremos a hablar de este señor, de Jirá, mucho más adelante, si Dios quiere. Adulam es una ciudad que pertenece a la tribu de Yehudá
pero que al parecer aún estaba en manos de los filisteos en aquellos tiempos. Está a unos 20 kilómetros al sudoeste de Betlehem y muy cerca del lugar en que tuvo lugar la batalla contra Goliat. Si os fijáis en las flechitas estas que tengo aquí, podéis ver la ciudad de Jerusalén a la derecha. Estoy intentando marcarla con mi marcador. Un poco más abajo está la ciudad de Betlehem y 20 kilómetros al sudoeste, aquí está Adulam. Unos muy pocos kilómetros más arriba, unos 3 o 4 kilómetros más arriba, está Sojo y luego Azekah, y entre medio está el valle donde tuvo lugar la batalla de David contra Goliat. Es un lugar que parece un queso de gruyere, todo agujereado por cuevas en un suelo de caliza que predomina en toda la zona desde Bet-Shemesh y hasta la zona de Mareshá, mucho más abajo, ideal para esconderse. Incluso un grupo de 400 personas, incluidas mujeres y niños pequeños. Así pues, David huye a las cuevas, no es una sola cueva, puede ser un nombre genérico, a las cuevas de Adulam. Efectivamente se han encontrado cuevas en esta zona, no se sabe si son exactamente la misma cueva en que estuvo David, puede ser que sí, y pueden visitarse en tiempos normales en que permiten el turismo. Pueden visitarse estas cuevas, puede uno entrar en ellas, hay que ir con una ropa que de segunda mano, o sea, porque te vas a ensuciar mucho, porque hay que arrastrarse para entrar y para salir de las cuevas, pero la cueva dentro es bastante grande. Muy bien, así pues, se van a la cueva de Adulam. Versículo 3. De allí fue David al observatorio de Moab y dijo al rey de Moab: que salga mi padre y mi madre con vosotros hasta que yo sepa qué me hará Dios. Los condujo hasta el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. El observatorio de Moab no es un observatorio astronómico, por supuesto, sino un lugar elevado, una atalaya, desde el que puede verse gran parte de la montaña de Yehudá al otro lado del Mar Muerto. Francés pregunta si está prohibido hacer alianzas con Moab. No está prohibido hacer alianzas con ellos, está lo que debían hacer era no luchar con ellos, ni preguntar, ni pedir por su bien. Pero ahora vamos a ver a qué se debe el tema este. Vamos a verlo justo ahora. Un segundo, Francesc. Seguramente este observatorio se trata de la zona al sur del río Arnón, que es este de aquí. El río Arnón es un río muy cortito, pero que lleva mucha agua, que divide en dos la meseta que está al este del Mar Muerto. Al este del Mar Muerto hay una gran meseta, casi toda de la misma altura. Allí la meseta llega a una altura de más de 1000 metros. El hecho de que la depresión del Mar Muerto esté de por medio permite que el panorama sea mucho más impresionante. Sí, está en la actual Jordania, sí, en el sur de la actual Jordania. La capital del reino de Moab era Ar, y que no debía estar muy lejos de allí, puesto que se la señala a orillas del río Arnón. David elige este lugar, puesto que desde allí puede ver su tierra querida de Yehudá, de la que se ve obligado a huir. Allí se refugia David con su familia, confiando en el rey de Moab. Eran familiares.
David es descendiente de Ruth, que era una princesa moabita. Allí estarán seguros su padre, su madre y sus hermanos en casa de este rey de Moab, del cual de momento no sabemos su nombre. Ok, entonces están aquí en el observatorio de Moab, seguramente muy cerca de la capital. Esta es la frontera norte del Moab oficial. Tal vez hubieran conseguido adentrarse un poco más en las tierras al norte del río Arnón, pero esto era extraoficial. La frontera oficial es el río Arnón, como podemos ver en varias descripciones que nos hace la Torá. Muy hábil para establecer alianzas de conveniencia, pues ahora vamos a ver que no era tan hábil. Versículo 4. Los condujo ante el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza esta de Moab. Mientras estuvo David por ahí cerca, el rey de Moab los cuidó. Pero cuando regresó David a la tierra de Judá por orden del profeta Gad, el rey los mató y consiguió escapar solo un hermano de David, Elihu, que se refugió en la casa de Nahash, el rey de Arnón. Sí, es el mismo Nahash que había amenazado la ciudad de Yabesh y contra quien había luchado Shaul hacía apenas 2 años. A la pregunta de que por qué los mató, por qué el rey de Moab mató a la familia de David, ¿por qué no? No le debe nada a David. Este sí que no tenía escrúpulos para nada. Hay gente así que les gusta hacer rabiar a los otros. Les gusta traicionar mientras no les ponga en peligro inminente, que a pesar de ser familiares, son enemigos. Y a causa de esta vil traición, David les guardará un terrible rencor que veremos dentro de varios capítulos. Versículo 5, y dijo el profeta Gad a David, no te quedes en la fortaleza, ve y vente a la tierra de Judá. Y fue David y vino al bosque de Jaret. Es la primera vez que nos encontramos con el profeta Gad. Seguramente al no poder acudir libremente al profeta Shmuel, el Creador le proporciona un nuevo profeta que le acompañaba en sus nuevas aventuras. Este primer mensaje de Gad dice a David que la solución de alejarse de Shaul hasta el punto de refugiarse en tierras al otro lado del Mar Muerto, esta solución no es correcta. Él tiene que quedar cerca del centro de las actividades. Tiene que quedar en contacto con la gente de Israel para que le conozcan todos y para que todos sepan cuáles son realmente sus actividades. Puesto que tendrá que dar un paso muy peligroso que le puede causar graves daños en caso de que la gente no sepa de primera mano qué es lo que hace David exactamente. Miquel ya me ha hablado de esto en una conversación por WhatsApp que hemos tenido hace 1 hora o 2, pero él se refiere tal vez a lo que aparece en el capítulo 27. Nosotros aún estamos lejos del capítulo 27. Sobre las actividades de David, veremos un claro ejemplo en el capítulo 25, para quien quiera ya buscar allí qué es lo que ocurre. En cuanto a la ubicación del bosque de Jaret, parece ser que estaba donde el actual poblado árabe Haras, en el norte de Hebrón, a las faldas de las montañas que bajan en forma de dedos hasta la llanura litoral. Podéis ver aquí en este mapa que las montañas van bajando en dirección hacia abajo
de la foto en forma de dedos. Y aquí en el círculo azul tenemos al pueblo árabe Jares, o Jaras, y que estaba aquí a su derecha, que es en dirección al sur. Podemos ver algún bosque, unos residuos de los bosques que habían antiguamente, que al parecer cubrían toda esta zona. Como ya digo, aquí los bosques han desaparecido casi por completo de toda la zona, pero aún así quedan unos pobres vestigios de lo que era hace 3000 años. Por cierto, que aquí en esta foto de abajo podéis ver el significado de la línea verde, en que la zona soberana de Israel está llena de vegetación, mientras que la zona que quedó en manos de los árabes, de los jordanos, está prácticamente pelada. ¿Veis aquí? La zona pasa por aquí, a la izquierda de la foto, y se va aquí en dirección a Jerusalén. Salvo, como ya digo, unos pobres bosquecitos que están justo al sur de Jaret, del actual poblado Haras de los árabes. Cerca de allí, a unos 4 kilómetros al oeste, estaba la ciudad de Keilah, que encontraremos en el capítulo siguiente, y que ya es fronteriza con las tierras de los filisteos. Aquí, si podéis ver mi puntador, aquí está la ciudad de Keilah, y en la foto anterior, volvamos atrás, la tenemos aquí señalada con el círculo rojo. Aquí está Keilah, esto está más al oeste, esta foto está mirando de oeste a este, hacia levante. Está en las faldas de las montañas, está aquí la ciudad de Haras, que es donde estaban los bosques en los que se oculta David y su gente. Y aquí un poco más abajo, un poco más a occidente, está la ciudad de Keilah, que hoy en día es un pueblo árabe que se llama exactamente igual al Keilah. Exactamente igual. Muy bien. Versículo 6. Y oyó Shaul que había sido reconocido David y los hombres que estaban con él. Shaul estaba en Gib'á, sentado bajo un tamarisco, en el alto, en un lugar elevado, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Y Shaul dijo a sus siervos que estaban a su alrededor: Oídme ahora, hijos de Benjamín. También a todos vosotros os dará el hijo de Ishai campos y viñas. A todos vosotros os pondrá comandantes de miles y comandantes de cientos, porque habéis conspirado todos vosotros contra mí, y no hay quien descubra mi oído al pactar mi hijo con el hijo de Ishai, y no hay entre vosotros quien enferme por mí y descubra mi oído, porque mi hijo ha levantado a mis siervos sobre mí como emboscado, como sucede hoy. Os dará el hijo de Ishai. Hay quien lo traduce como pregunta y hay quien lo mantiene como una afirmación. Les pregunta si David les ha prometido algo: dinero, campos, un buen cargo en el ejército. O lo pregunta o lo afirma, enfadado con todos ellos. Porque así se comportan quienes preparan maquinaciones maquiavélicas para hacerse con el poder. Prometen dinero y favores a quienes estén dispuestos a ayudar, aunque sea tan solo callarse para encubrir los movimientos que está preparando para el golpe de Estado. Vemos de nuevo que Shaul usa el apellido de David, Ben Ishai, para no pronunciar su nombre. Veremos la diferencia en caso de reconciliación.
Una de las quejas de Shaul puede resultarnos muy extraña. No hay entre vosotros quien enferme por mí. El Midrash dice, dijo Rabba bar Jinena Saba en nombre de Rab, todo aquel que puede rezar por alguien y no lo hace, es un pecador. Pues dice un versículo que ya hemos visto en el capítulo 12 de este libro, y yo también, Jalila para mí, que peque al Señor al dejar de rezar por vosotros. Pobre de mí, si dejo de rezar por vosotros, porque esto sería un pecado, dice Shmuel. Y si es por un sabio que está enfermo y que necesita que recen por él, si es por un sabio, debe enfermarse por él. ¿Cuál es el motivo? Dice el Midrash. Si dices que es por el versículo nuestro, no hay entre vosotros quien enferme por mí, tal vez lo dice por la importancia del rey, que así lo exige. O sea, que por el rey está claro que debemos esforzarnos mucho hasta el punto de enfermar por él. Y por lo tanto, esto no dice nada en caso de que sea otra persona, un plebeyo que está enfermo, sino que se aprende del Salmo 35, que dice, yo, al enfermar ellos, me visto de saco. Y este es un versículo que habla de personas normales. O sea, que no basta por preocuparse por la salud de alguien, sino que se nos exige que nos identifiquemos profundamente con el enfermo. Y esto no es una recomendación, sino que es una obligación. Tenemos que preocuparnos muy profundamente por el buen estado de nuestros compañeros, de nuestros amigos, por supuesto, y también por el de personas importantes. Bueno, entonces hemos visto aquí la queja del rey Shaul hacia sus servidores, sus siervos que están a su alrededor. Él se queja y les dice, ¿cómo es esto que nadie me cuenta nada? Versículo 9. Entonces respondió Doeg el Edomita, que era el encargado sobre los siervos de Shaul, y dijo, yo vi al hijo de Ishai venir a Nov, a Ahimelech ben Ahitub, y consultó al Señor por él, y provisiones le dio, y la espada de Goliat el filisteo le dio. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech ben Ahitub y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y vinieron todos ellos al rey. Dice Doeg que el sacerdote consultó al Señor por él, y aquí se confirma lo que vimos anteriormente, que hubo una consulta con el sumo sacerdote. Solo que Doeg introduce su versión particular. Nosotros vimos la versión de la tradición oral que dice que el consultante no dejaba oír su voz y el sacerdote no sabía cuál era la pregunta y solo era capaz de transmitir la respuesta. Doeg decía que la pregunta se hacía en voz baja pero audible, de modo que el sacerdote sabía exactamente de qué se trataba. Además, opinaba Doeg, que el único que puede hacerlas estas consultas es el rey. Y si David las hacía, significa que estaba intentando usurpar el trono, se estaba rebelando contra el rey. Y Ahimelech lo sabía, y por lo tanto era un cómplice. Tanto él como el resto de los sacerdotes, familiares y vecinos de Ahimelech, todos son cómplices. Así dice Doeg. Y le había proporcionado provisiones y armas. Sí, ya lo sé, que Shmuel ya lo había ungido, por supuesto.
esta unción de David había sido algo particular. Nadie se había enterado de esto, salvo sus familiares más cercanos, su padre y sus hermanos, que ahora ya están muertos. Solamente queda uno de ellos, Eliú, el pequeño. Bien, de todos modos, esto es lo que dice esto es lo que dice Doeg. A la pregunta que me hace Miquel, pues ya te contestaré dentro de poco cuál es la posición de Doeg. Bueno, entonces llegan todos los sacerdotes junto con Ahimelech, Ben Ahitub, todos ellos llegan ante el rey. Y dijo Shaul, escucha ahora, hijo de Ahitub. De nuevo vemos que aquí usa el apellido en lugar de usar su nombre propio, o en lugar de decir querido sacerdote o algo por el estilo. Escucha ahora, hijo de Ahitub. Y este respondió, heme aquí, mi señor. Y le dijo Shaul, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Ishai, al darle pan y una espada, y al consultar a Dios por él, para emboscarse contra mí, como sucede hoy? Versículo 14. Respondió Ahimelech al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Jalila de mí. No culpe el rey de nada a su siervo ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe de todo este asunto, poco o mucho. Y el rey dijo, morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Vamos a ver la respuesta de Ahimelech. Ahimelech está verdaderamente asombrado y alarmado. ¿Cómo podía sospechar de David? David es el siervo más fiel que pueda tener Saúl y está casado con la hija del rey y tiene el cargo militar más alto. Además, dice, no es la primera vez que sirvo de intermediario para que reciba las respuestas del Creador. Como comandante de las fuerzas élite, David acude a menudo para hacer consultas antes de salir al combate. No se le puede acusar al sacerdote de favoritismo o de algo parecido. David es un cliente asiduo. Por supuesto que Ahimelech no sospecha que el punto de vista de Doeg, que opina que él ha escuchado las preguntas de David, pueda causarle problemas, porque el sacerdote está seguro de que todo el mundo sabe que no se oyen las preguntas se hacen en silencio. Hay otro punto que debemos considerar, la respuesta del Creador. ¿Será posible que el Creador contestara a una persona que hace preguntas ilícitas? ¿O que conteste a una persona que no tiene la autoridad o la competencia para hacer las preguntas? Ahimelech no puede entender que alguien, y este alguien es el presidente del tribunal, no entiende que alguien pueda tergiversar de tal modo el valor de la profecía divina transmitida por medio del efod. Recordemos lo que acabo de mencionar hace un momento, de que según la versión de Doeg, solamente el rey puede hacer preguntas por medio del sacerdote. Solamente el rey. Y por lo tanto, si David hace las preguntas, significa que está usurpando el lugar del rey, está traicionando. Y Ahimelech, como sacerdote que se apresta a estas preguntas, él también es cómplice. Pero de nuevo digo que cómo es posible que no tengan en cuenta
la respuesta del Creador. Si esta persona que hace las preguntas es un usurpante, entonces no puede ser que Dios le conteste. A no ser que Doeg quiera decir con esto que no hubo preguntas en sí, que todo es un invento de Ahimelech para ayudar a David y que le está siguiendo la corriente. No sé qué imaginarme ya. Versículo 16, y el rey dijo, morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían, volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no descubrieron mi oído. Y no quisieron los siervos del rey levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. No quisieron. El Midrash explica que allí estaban Abner y Amasá, primos de Shaul, y discutían con Doeg diciendo que ellos habían recibido la tradición oral de que no solo el rey podía hacer la consulta por medio de los Urim y Tumim, sino que también podía hacerlo el tribunal y también todo aquel a quien el público necesitaba. Y David, como comandante de las fuerzas élite, tenía la autorización de hacerlo. Y más teniendo en cuenta lo que ellos no sabían, de que ya David ya ha sido ungido como rey. Por lo tanto, Ahimelech no podía ser acusado de complicidad con un traidor. Y que las preguntas se hacían en silencio y el sacerdote no podía saber nada de lo que se le consultaba. Por lo tanto, no podían aceptar la orden ilegal del rey de matar a Ahimelech y a sus familiares por el cargo de cómplices. De nuevo, nadie pone en tela de juicio que se haya hecho la consulta. Nadie intenta decir que no hubiera consulta y que los sacerdotes sencillamente hubieran tramado junto con David en contra del rey Shaul. Lo único que se discute es si tenía David la autoridad para hacerla y si el sacerdote podría haberlo descubierto. Versículo 18. Entonces el rey dijo a Doeg, vuelve tú y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, mató a filo de espada, de hombre a mujer, de joven a mamante, y buey, y asno, y cordero, a filo de espada. Doeg, le han cambiado el nombre. Bueno, en realidad tenemos aquí de nuevo un caso de Kri y Ktiv, en que se escribe una cosa y se lee la otra. Pues aún después de haber escrito el nombre de Doeg, sigue leyéndose Doeg como antes. Quitamos la Y de en medio. Sigue leyéndose Doeg, pero se escribe Doeg. Yo voy a seguir leyendo Doeg para que veamos la diferencia. ¿Cuál es el motivo de este cambio? En principio, el nombre de Doeg se escribe con Aleph, Doeg, como podéis ver aquí, y en Doeg se cambia la consonante Aleph por una Yod, Doeg. El significado de Doeg es preocupado, mientras que Doeg significa el que pesca, no un pescador, sino el que pesca. Le dijo Shaul, Doeg, tú has sido quien has pescado a Ahimelech en su falta, lo has pescado con tu boca, y tú ahora has caído en la red, pues tendrás que ser tú
quien le dé su castigo. Vuelve tú y ataca a los sacerdotes. Es interesante ver que Shaul no se alarma de que sus soldados no quieran participar en el castigo que quiere dar a Ahimelech. Tal vez se dé cuenta de que está a punto de cometer algo muy grave. Tal vez si la rebelión hubiera sido completa, si también el presidente del tribunal se hubiera negado, él también hubiera dado una contraorden y se hubiera evitado el desastre. Pongamos atención igualmente a la terrible expresión que viene a continuación, que este Doeg mató a filo de espada, de hombre a mujer, de joven a mamante, y buey, y asno, y cordero, a filo de espada. Tan parecida a otra que vimos unos capítulos antes, cuando tuvo que luchar contra Amalek. Y ahí dice, matarás de hombre a mujer, de joven a mamante, de buey a cordero, de camello a asno. Las expresiones son muy parecidas. Shaul tuvo entonces remilgos, incitado por el mismísimo Doeg, a pesar de tratarse de una orden explícita del Creador, a pesar de tratarse de los peores enemigos de Israel. Recordemos lo que dicen nuestros sabios sobre las palabras pugnó en el valle, en el primer libro de Shmuel capítulo 15, versículo 5, que por un solo asesinato estamos obligados a desnucar una novilla. Y dijo Saúl, si todo esto se hace por una sola persona, ¿cómo vamos a ir nosotros a masacrar a todas estas personas? Si los varones han pecado al atacarnos, ¿qué han pecado los animales? Si los mayores han pecado, ¿qué han pecado los niños? Ahora se trata de Nov, la ciudad de los sacerdotes, en lugar en que está el tabernáculo. Y Doeg no tiene remilgos en matarlos a todos. Aquí se descubre la falsedad de sus instrucciones, la falsedad de su punto de vista. Por cierto que hay varias casualidades muy significativas relacionadas con este pasado bíblico. El nombre de la ciudad es Nov, cuyo valor numérico es 52. Y por casualidad, el Salmo 52 comienza diciendo, al vencedor educativo de David, al venir Doeg el edomita, y declaró a Shaul y le dijo, ha venido David a casa de Ahimelech. Vemos una casualidad que precisamente el capítulo 9, el capítulo 52, habla de este caso. El nombre de Nov viene de la raíz Niv, que significa expresión y que es rarísimo en el Tanaj como sustantivo, es rarísimo. Aparece solamente 2 veces, y que en el libro de Yeshaya sufre una corrección de Kriktiv, que se escribe una cosa y se lee otra, ya que en el versículo del capítulo 57, versículo 19, dice, el creador, que Dios es creador de la expresión de los labios. Paz, paz al lejano y al cercano, dijo el Señor, y lo curé. En este versículo se escribe Niv, pero se lee Nov, para que quede claro cuál fue el gravísimo pecado de Doeg, que comenzó con el mal uso de la expresión. O sea que Doeg en la ciudad de Nov usó mal su capacidad de expresión. Vamos a verlo esto ahora un momento a continuación. Finalmente, el número de los sacerdotes asesinados, según dice nuestro versículo, fue de 85.
85 en gematria sería PG, que se lee P, la palabra que significa boca, siendo que todo comienza con la difamación hecha por Doeg por no haber cuidado lo que salía de su boca. Porque Doeg, por la pericia de su boca, de sus expresiones, supo cambiar el relato a su conveniencia. Dijo que David había ido a la casa de Ahimelech, así vimos en el capítulo 52, en el Salmo 52, al acudir David a la casa de Ahimelech. Y esto no era cierto, estaba en el tabernáculo. Tampoco explicó lo que David había dicho al sacerdote sobre la misión secreta a la que supuestamente había sido enviado por el rey. Con esto se absolvía al sacerdote. No dijo tampoco que David no había pedido la espada de Goliat, sino que esto era lo único que tenía a mano el sacerdote. Si hubiera hecho el relato ciñéndose a lo ocurrido, no se hubiera podido acusar a ningún sacerdote de complicidad con el fugitivo. Pero esta es la pericia y la habilidad de los difamadores, que saben distorsionar y desfigurar los hechos para que parezcan lo que ellos quieren que parezcan. Versículo 20. Y escapó un hijo de Ahimelech ben Ahitub, y su nombre Eviatar, y huyó tras David. Y Eviatar declaró a David que había matado Shaul a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Eviatar: yo sabía aquel día que Doeg el edomita estaba allí, que declararía a Shaul: yo causé en todas las almas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. Pregunta Francesc, ¿cómo podía David manejar la espada de un gigante? Esta pregunta ya la hicimos hace varios capítulos. David se hacía el flojo cuando estaba junto a Shaul, no quiere ponerse sus mallas, le dice que no he probado, no estoy acostumbrado, pero en realidad todo era un cuento para que Shaul no llegue a sospechar ni un solo momento que David intente robarle su trono. Porque David no quiere hacerlo, no quiere quitarle su trono. Tú vive lo que tengas que vivir y cuando tú acabes tu vida, entonces yo ocuparé tu lugar, pero no tengo ninguna prisa. Entonces vimos que David se paseaba por el campamento de los israelitas con la cabeza y la espada de Goliat, que ambas debían pesar bastante, y él se pasea por la calle sin ningún problema. Y ya vimos en el capítulo anterior que David se lleva la espada y no tiene ningún problema en ceñirla. David podía ser jovencito, tenía solamente 30 años, pero estaba muy en forma y no tiene problemas en manejar esta espada. Bien, de todos modos, en el versículo 22 vemos que David se culpa a sí mismo por la muerte de la casa del padre de Eviatar. Yo causé en todas las almas de la casa de tu padre. O sea, yo he causado su muerte. David ya conoce a Doeg y ha descubierto que es un farsante, que el valor de la persona no se juzga por la amplitud de sus conocimientos ni por su astucia, sino por sus virtudes.
Doeg era sin duda una persona con amplios conocimientos, pero con una alma completamente corrupta. Y era un buen farsante que había conseguido engañar a todo el mundo. Pero David ya lo había captado y debería haber ido con mucho cuidado con él al verlo en Nob aquel Shabbat cuando fue a consultar al sacerdote. Claro que no podía imaginarse que causaría un desastre tan grande al exterminar casi por completo la dinastía de Elí. Queda tan solo un hijo, Eviatar, que seguirá acompañando a David hasta que Shlomo lo expulse a la ciudad de Anatot, de donde procedía la familia, por los motivos que ya veremos. En realidad, con este crudelísimo comportamiento, Doeg estaba cumpliendo la profecía que recibió de Elí unos 50 años antes por el pésimo comportamiento de sus hijos, a quien no supo refrenar. Lo vimos al final del segundo capítulo. Queda un último hijo, Eviatar, que hereda el sumo sacerdocio hasta casi el final de la vida de David. De todos modos, vemos que David se culpa a sí mismo de todas estas muertes por el efecto mariposa, que un acto repercute hasta el infinito o hasta que hagamos algo para detenerlo. Y no solo de las muertes de Ahimelech y su familia, sino que el Talmud le culpa también de la muerte de Shaul y sus hijos y también incluso de la perdición del mismísimo Doeg. Por supuesto que si esto es lo que ocurre en la mala trayectoria, cuando alguien hace un pecado o comete un error, mucho más amplia será la trayectoria positiva por una buena acción que llevamos a cabo. Una sonrisa al compañero de trabajo, una ayudita en momento de apuros, repercuten no tan solo en quien la recibe, sino también en todos los que le rodean y dependen de él. Y de allí en otros que reciben de los primeros. El Midrash dice que cuando llegamos al fin de nuestros días y nuestra alma se va al otro mundo, la reciben infinidad de personas que han recibido las consecuencias de su buen comportamiento y acuden para darle las gracias y acompañarlo al juicio ante el Creador y abogar por ella, por esta alma. Claro que no cualquiera puede considerarse una mariposa cuyos actos repercutan hasta el infinito. Hay personas más influyentes y otras que no lo son tantos. No soy yo quien decida o pueda calcular los efectos de cada uno. Pregunta Lupe. ¿El creador no le avisó de quién era Doeg? ¿Es normal que no le avisara? Pues sí, es normal de que no le avisara, porque la profecía está solamente para casos extraordinarios, no para los casos normales. Si David hubiera hecho la pregunta, si tiene que ir con cuidado con Doeg, tal vez hubiera recibido una respuesta. Pero mientras David no haga la pregunta, pues no va a recibir respuesta. Sí. Bueno, no acabo de entender lo que Miquel intenta decirme con los claroscuros estos, personaje contradictorio. Yo creo que David es uno de los personajes más claros, ¿cómo decirlo esto? Más coherentes que tenemos en el Tanaj, de una persona que tiene las ideas muy claras y que está dispuesta a sufrir mucho, está dispuesta a sufrir mucho para no causar daño a personas inocentes o incluso a personas que sin ser inocentes son personas que tienen un cargo, como por ejemplo el caso de David.
de Shaul, perdón. David no está dispuesto bajo ningún motivo a causar daño a Shaul, a pesar de que Shaul se lo merezca. La figura de David, afirmo yo, al contrario de lo que dice Miquel, la figura de David es mucho más excelsa de lo que se nos presenta, mucho más grande. Espero poder demostrarlo en las clases a continuación. Y si algo no ha quedado suficientemente claro en la clase de hoy, pues le pido Shaul, claro que no. Shaul no hace ninguna pregunta. Estoy contestando a Lupe. Shaul no hace ninguna pregunta al creador pidiéndole consejos si esta persona es de fiar o no. Al contrario, convierte a Doeg en su consejero, sin conseguir entender qué clase de persona era él. Podría haber hecho la pregunta y tal vez hubiera recibido una respuesta, tal vez. El tema de los profetas, de las profecías que podían recibir los reyes o los gobernantes, depende mucho de la actitud del rey, de la persona que debe ser avisada, que debe recibir esta profecía, depende mucho de su actitud. Y también de si se hacen preguntas directas. Incluso en caso de hacer una pregunta directa, no estoy seguro de que hubiera recibido una respuesta clara, porque el creador no es un chafardero, no va a intentar ni siquiera por asomo deslucir a alguien ante otra persona. Si tú crees que hay alguien que es peligroso, pues ve con cuidado con él. Dios no va a decirte esta persona es buena o esta persona es mala. Tal vez por el simple detalle que es una base de nuestra fe, de que tenemos libre albedrío y en cualquier momento esta persona puede cambiar de actitud. Y si yo le difamo en un momento determinado, ya nadie le va a hacer caso, ya nadie se va a fiar de él a pesar de que se arrepienta. Esto puedes decidirlo tú, si te fías de una persona o no, si quieres delatarle, si quieres hablar mal de él. Esto puedes hacerlo tú como persona particular, no que esté permitido, pero puedes hacerlo. Pero el creador seguro que no va a hacer una cosa así y por lo tanto, respondiendo a Lupe, pues no puede avisar a Shaul. En cuanto a lo que dicen Miquel y Francesc, pues ok, pues os inspira dudas, pero yo voy a intentar aclarar estas dudas. Si queréis enviarme un mensaje privado después de la clase exponiendo vuestras dudas o los claroscuros estos que menciona Miquel, pues intentaré introducir las respuestas en la clase de la semana que viene. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Shalom, shalom. Laila Tov, gracias.